ciencia política, pero pues muy contento de esta actividad en nombre de toda la Universidad del Norte. Bueno, en realidad lo que vengo a conversar con ustedes es bastante corto. Este es un espacio corto, pero que siento que pudo ser una temática, cualquier otra temática asociada a la ciencia política. En realidad en ciencia política hay mucho que decir y hay mucho que hacer desde esta disciplina. Sin embargo, bueno, tengo que empezar por decir algo, y es que yo no soy politólogo de profesión. Me he metido en la ciencia política a nivel de mis posgrados, a nivel de, bueno, un posgrado, por ejemplo, de la internacionalización territorial en Sciences Po, en la ciudad de Grenoble, en Francia. En ese sentido, yo creo que ya ustedes más o menos van a entender un poco por qué vengo a hablarles de lo local y también de lo global, para, para combinar un poco esas cosas. O sea, les cuento un poco. Tengo un perfil si lo vemos de esta manera, mm, mezclado, ¿no? De profesión, en realidad soy internacionalista, estudié relaciones internacionales. Sin embargo, he venido trabajando ya por lo menos durante 6 años en cuestiones asociadas a economía internacional, pero también asociadas a planeación territorial. Y ha sido una experiencia muy chévere, muy formativa, poder interactuar, poder interlocutar con diversas disciplinas, llámese la ciencia política, por supuesto, la economía, relaciones internacionales. Y desde la ciencia política, actualmente me desempeño como profesor de la materia de planeación del desarrollo. Entonces quise como traerles un breve extracto. Se pueden reír, son 4 diapositivas las que yo traje hoy, porque no quería llenar a nadie aquí de teoría, ni de algo que fuese demasiado cargado a estas horas de la tarde. Solo quizá una conversación amena de cuál puede ser el rol, la tarea de un politólogo con proyección global. Tengo que decir que nuestro departamento se llama Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Por lo tanto, somos un departamento muy unido. Estamos trabajando siempre mirando la realidad local, la realidad nacional y la realidad internacional. Y durante 8 semestres que dura el programa de Ciencia Política, 9 que dura el programa de Relaciones Internacionales, siempre estamos como en ese viaje, si lo podemos poner en esos términos, en esos 3 niveles. Y bueno, el mundo está en constante cambio, está en constante evolución, y nos encontramos que lo que ocurría hace 50 años se puede parecer en ciertos aspectos, pero en otros varía considerablemente. Y hoy quiero venir a hablarles sobre cómo nosotros podemos planear justamente el desarrollo de lo local a lo global, pensando en propuestas locales para problemáticas mundiales. Sí, adelante, gracias. Mi diapositiva aquí, como para tratar de interactuar un poco con el público. No sé quién es nuestro público, estoy por aquí revisando. Bueno, ¿cuál debería ser el concepto que titule esta diapositiva? Bueno, voy a contar cuáles son los elementos que configuran este concepto que quiero que titule nuestra diapositiva. Y entonces ahorita pasamos allá. Básicamente hay 3 elementos fundamentales a la hora de considerar propuestas que sean locales, pero que se ajusten a las necesidades globales. El primero de ellos es el concepto del territorio. ¿Por qué razón? Porque aunque nosotros partamos de una visión global, nuestro día a día, el quehacer diario, las intervenciones, los cambios, se viven en el territorio. No, es decir, nosotros podemos hablar, por ejemplo, de la ONU.
como una institución de alcance global, pero la ONU está en el territorio. ACNUR está actuando en el territorio, la FAO está actuando en el territorio, la UNESCO trabaja sobre el territorio, UNICEF trabaja sobre el territorio. ¿A dónde quiero llevarlo? A que por mayor visión global que tengamos, nunca podemos olvidar que esas ideas globales tienen un impacto, tienen un reflejo sobre el territorio. Luego, un politólogo, que es lo que intento yo transmitir a mis estudiantes cada vez que tenemos una sesión de clase, un politólogo tiene que estar en la capacidad, tiene que fortalecer su competencia de análisis en la realidad territorial que enfrenta, la que tiene a su alcance. Para nosotros puede ser Barranquilla, puede ser el Departamento del Atlántico, puede ser la región Caribe, puede ser Colombia. Pero en todo caso, tenemos una realidad circundante, una realidad inmediata, sobre la que tenemos que intervenir. Pero sin olvidar que efectivamente esa intervención no puede estar desconectada del resto del mundo. Porque en el resto del mundo, en el resto de territorios también están pasando cosas. En este momento están pasando cosas en Barranquilla, pero también están pasando cosas en Cartagena, también están pasando cosas en Medellín, en Bogotá, en Buenos Aires, en Washington y en Pekín. Luego pasamos entonces a nuestro segundo concepto, ¿no? Que es este concepto de la globalización. No pretendo hacer una discusión profunda como debería ser de la globalización, por razones de tiempo primero y porque, bueno, a esta hora de la tarde ya uno quiere estar sentado en la terraza comiendo fresco. Sin embargo, la globalización se vuelve un elemento característico de esta nueva forma de pensar el territorio. El territorio lo empezamos a pensar, pero sabemos que no lo podemos desconectar de las dinámicas que ocurren a su alrededor. Entonces, globalización, desde una perspectiva bastante genérica, la podemos interpretar como el no perder de vista que los territorios no están desconectados. Ya van 2 de 3. Ya tenemos el concepto de territorio y ya tenemos el concepto de globalización. Que si podemos presentar muchas críticas a la globalización, claro que sí. Podemos presentar críticas de carácter económico, podemos presentar críticas de carácter cultural, social, pero ahora mismo nos interesa aceptar como premisa que, para bien o para mal, los territorios se comunican, se conectan. Los territorios intentan también competir entre sí. Sin embargo, bueno, estas dinámicas de competencia, de cooperación, las podemos revisar con mayor profundidad, quizás no el día de hoy, pero justamente tomando un curso de planeación del desarrollo en el programa de ciencia política, podemos sentarnos todo un semestre a discutir ese tipo de situaciones, pero ahora dejarlos con la idea, por lo menos, de que aún mediante la competencia o mediante la cooperación, los territorios son partícipes de unas dinámicas que son insalvables. El territorio que se desconecta del resto de territorios queda rezagado. Si es que fuera posible desconectarse, si es que fuera posible, porque nosotros podemos incluso decir que se vuelve más que una necesidad, una cuestión inexorable, ¿eh? Es inescapable este fenómeno de la interconexión que evidentemente se presenta en mayor o menor grado, pero que existe. Ahora quiero pasar al tercer concepto, que es un concepto muy grande, es un concepto denso, complejo, pero que aquí vamos a tratar de vincularlo con los otros dos de la manera más ligera posible, y es el concepto de desarrollo. ¿Por qué el desarrollo? Tratemos de pensar el desarrollo como un fin, y yo pienso que aquí todos en general podemos estar de acuerdo en que el deseo
de los territorios es alcanzar ¿qué? El desarrollo. ¿Cómo interpretamos ese desarrollo? ¿Cómo lo medimos? Bueno, ahí sí nos estamos enfrentando como tal a unas inquietudes que son más profundas, sobre las que hay que sentarse a reflexionar, pero pensemos que el desarrollo se trata de una oferta de bienestar constante o permanente, que no sea esporádica, ¿no? Que no sea de un día, sino que sea una condición de bienestar que se alcanza. ¿En dónde? En los territorios. En ese sentido, empecé por territorio porque el territorio es donde todo esto tiene lugar, o los territorios. Eh, Seguramente hay gente aquí que es de Barranquilla, habrá gente que no lo sea, y todos miren a su alrededor, piensen en su ciudad, piensen en su lugar de origen o en el lugar en el que se encuentran actualmente, y evalúenlo en términos de desarrollo, pensándolo, por ejemplo, en términos de globalización, de cómo ese territorio interactúa con el resto del mundo y de cómo ofrece para sus habitantes estas condiciones de bienestar, al mismo tiempo que se vuelve atractivo para que otros lugares u otros territorios en el mundo lo vean con buenos ojos y quieran interactuar con ese territorio. Entonces, aquí básicamente les presento estos tres conceptos que me ayudas por favor, Francisco, en la siguiente diapositiva, que los vamos a meter de una manera así, como tratando de que este concepto se nos vuelva una píldora, una cápsula en el concepto de localización. No sé si lo habían escuchado antes. Realmente en el diccionario como tal, la RAE no es que no nos vaya a ilustrar mucho como tal sobre el concepto de localización, porque es una construcción que sale precisamente dentro de las ciencias sociales, particularmente dentro de disciplinas como la ciencia política, como las relaciones internacionales, en la que esta definición de localización la interpretamos como ese proceso mediante el cual los territorios atienden a su realidad inmediata, sin perder de vista o teniendo en cuenta las potencialidades y el escenario el escenario global de otros territorios que existen. Entonces, fíjense, juntamos esas tres cositas. Juntamos territorio, juntamos, vamos a juntar la globalización y juntamos el desarrollo y podemos, con esos tres conceptos, empezar a reflexionar sobre esta nueva conceptualización. Es una propuesta de concepto de la localización. Si quieres, Francis, por favor, me ayudas con la siguiente diapositiva. La localización, considerando esta breve y esta brevísima definición que les presento, requiere una serie de cosas. Pero bueno, antes quiero darles un poquito más de pistas sobre qué es esto de la localización a partir de otros elementos que son importantes, no hay que descuidar. A día de hoy, no sé si todos lo saben, existe algo que se llama Agenda Global de Desarrollo. Nuestra Agenda Global de Desarrollo la denominamos ODS. Los ODS, que son nuestros Objetivos de Desarrollo Sostenible, son unos retos que se han planteado a nivel global los estados en el seno de la organización multilateral de mayor alcance, que es la Organización de las Naciones Unidas, y que plantea 17 metas, o bueno, 17 grandes metas, 17 objetivos a cumplirse en el horizonte temporal del 2015 al 2030. E incluso antes de estos ODS, ya existía una agenda global de desarrollo previa que fueron los ODM, nuestros objetivos de desarrollo del milenio,
que reciben ese nombre porque se proponen para darle la bienvenida al nuevo siglo, al nuevo milenio, desde los años 2000, y plantearon ocho grandes objetivos a cumplirse dentro de la ventana temporal del 2000 al 2015 y son relevados por los actuales ODS del 2015 al 2030. Pero ¿cuál ha sido la reflexión a la que hemos llegado durante estos ya 21 años de hablar de agendas globales de desarrollo? Que lo global no tiene lugar sin lo local. Es decir, lo que se discuta en Washington, lo que se discuta en Ginebra, los acuerdos a los que se llegue en los, digamos, en los grandes recintos en donde se citan los representantes de los estados, los líderes mundiales. Eso es importante. No le estoy restando importancia, por supuesto que no, pero su materialización es imposible si eso no se lleva al plano del territorio. Y ahí es donde entramos todos a jugar un papel. Todavía no pasemos la diapositiva, estamos ahí. Por lo tanto, pensar en fomentar el desarrollo en una escala local que no pierda de vista lo global requiere ponernos en clave de localización. Entonces, esto de la localización implica, primero, que los tomadores de decisiones, y se espera y se aspira que los egresados de un programa de ciencia política de la Universidad del Norte y que los egresados del programa de relaciones internacionales de la Universidad del Norte hagan parte de ese grupo de decision makers, de tomadores de decisiones en la escala local, regional, nacional y global también, tengan un diagnóstico claro de la realidad local. Una recomendación, no es forzoso, pero una recomendación es que se haga uso, por ejemplo, de un DOFA territorial. DOFA o FODA, algunos llaman el acrónimo como FODA, que son fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades sobre el territorio. ¿Qué es eso? En resumidas cuentas, se trata de pensar el territorio en términos de cuáles son las fortalezas que tiene nuestro territorio. Es decir, qué podemos ofrecer, qué estamos haciendo bien y podemos potenciar para que ese sea el foco de atractivo del resto del mundo hacia nuestro territorio. ¿Cuáles son nuestras oportunidades? Es decir, aquellas cosas en las que quizá todavía no resaltamos, pero que están allí como cuando el diamante está en bruto. El diamante hace falta pulirlo, hace falta trabajarlo para que se vuelva lo que deseamos, algo digno de mostrarse desde el territorio. ¿Cuáles son aquí entonces fortalezas, oportunidades? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Aquí, siguiendo por ese análisis ahora mismo yo le estoy cambiando el orden, lo estoy poniendo como FODA. Las debilidades implican una revisión objetiva, una revisión sensata de, bueno, qué estamos haciendo mal, qué nos falta, para precisamente pensar en qué planes, qué alternativas podemos presentar para convertir esas debilidades en oportunidades y tanto mejor en fortalezas. Y finalmente, cuáles son las amenazas que un territorio afronta. La competencia. La competencia hay que verla como algo que es inherente al sistema, que puede ser negativa, pero al mismo tiempo esa amenaza se puede convertir en una oportunidad si se gestiona de manera correcta. Pero, ¿cuál es la conclusión a la que quiero llegar con esto del diagnóstico claro de la realidad local? Que si no se sabe lo que hay en el territorio, no podemos fomentar el desarrollo. Entonces, esto se vuelve prácticamente axiomático. O sea, es necesario conocer la realidad territorial para poder plantear alternativas, presentar planes y ejecutarlos. Aquel que está trabajando sobre lo que desconoce, seguramente va a llegar a cualquier lugar, pero no va a llegar de pronto a donde quería llegar. Puede que llegue por razones del azar, de la suerte,
pero existe una alta probabilidad de que ese no sea el resultado de su intervención, de su acción. Entonces, si no hay un diagnóstico claro, no pensemos en ese fomento al desarrollo. Segundo, actores locales con mayor autonomía. Pensar en que desde lo local los actores también puedan intervenir, puedan también pensarse y puedan gestionar su propio desarrollo. El fomento de las economías locales, que tratemos de que los territorios no dependan única y exclusivamente de las dinámicas de los niveles regionales que están por encima, departamento, nación o el mundo entero, sino que haya economías locales que proyecten ese desarrollo. Y finalmente, y de último, pero muy importante, es hacer énfasis en que debemos hacer o debemos plantear una planeación del desarrollo y del territorio a corto, mediano y largo plazo que sea acorde a las necesidades de la realidad. Básicamente, desarrollar estos puntos uno a uno muy reflexivamente nos va a llevar a poder efectivamente fomentar el desarrollo. Claro que esto implica unas inversiones, eso yo creo que lo podemos dar por descontado. Me colabora Francisco con la diapositiva, por favor. Bueno. Entonces, esta era la última, porque justamente yo les dije, era algo muy cortito, en donde ahora quiero abrir un espacio de conversación, de preguntas sobre si hay alguien que tiene algo que comentar, algo que preguntar. Este es el momento. Les digo que ya estoy acostumbrado a los silencios. Ya uno se ha ido acostumbrando a los silencios en las clases. Sin embargo, ojalá alguien se motive, diga qué apreciación tiene al respecto, está de acuerdo, está en desacuerdo. Ángela, Mariana, Nicole, Sharon. Andrea, si tienes alguna pregunta, puedes escribirla en el chat, por favor. No tiene que ser necesariamente de lo que dijo Jeffrey, puede ser de la carrera en general, si quieren alguna duda cómo inscribirse en la universidad, lo que siempre preguntan en qué puedo trabajar, si estudio esto, quiero hacer intercambio, etcétera, etcétera. Todas las dudas que tengan, tenemos un espacio todavía de unos 5 minutos para respondérselas. Creo que, no sé si puedo utilizar el micrófono. Ok, bueno, esta es la pregunta sobre los intercambios. Ahí le puedo ceder a Natalie la palabra. Y Jeff, no sé si te parece, te acaban de hacer una pregunta sobre economía local, la respondes y yo les hablo en general sobre el programa, sobre los intercambios y los dobles programas. de acuerdo. Listo. Bueno, la pregunta la formula Sharon sobre cómo podríamos fomentar la economía local. Bueno, lo primero que tengo que decir, y espero Sharon no te decepciones de mi respuesta, es que no hay una única respuesta a tu pregunta ni una fórmula genérica. O sea, uno sabe que normalmente los dolores los curamos con analgésicos y entonces tenemos el acetaminofén, el ibuprofeno, pero el fomento de la economía local va a depender de, en principio, las potencialidades del territorio. Entonces, yo puedo partir de un ejemplo, Barranquilla. Barranquilla se entiende como su nombre lo indica, como un distrito industrial y portuario. Bueno, ya el nombre completo es el Distrito Especial Industrial y Portuario, pero en términos de lo práctico, lo que nosotros podemos, con lo que podemos maniobrar es lo industrial, es lo portuario. Lo primero que hay que hacer es preguntarnos, ¿somos una ciudad, un distrito industrial? Si sí lo somos, ¿cómo estamos allí? ¿Cómo está nuestra industria? Lo primero que hay que hacer para el fomento de una economía local es hacerle seguimiento a los indicadores en este caso, por ejemplo, la industria. ¿Qué estamos produciendo? Ahora, después de que lo producimos,
cómo nosotros gestionamos unas cadenas de valor que, por un lado, le hagan que, como su nombre lo indica, al ser una cadena de valor, le aporten valor al producto que se está fabricando, y luego cómo ponemos eso en los mercados. Primero en un mercado departamental, luego un mercado regional, mercado nacional y finalmente mercado internacional. Me toca, para poderte responder a la pregunta, sí, muy rápidamente, darte un ejemplo y luego entonces vamos al sector portuario. ¿Somos un distrito portuario? Sí, no. Si sí lo somos, ¿cómo estamos allí? ¿Tenemos un puerto que funciona de manera eficiente? Entonces, si sí está funcionando bien, lo que podemos hacer es quizá pensar cómo lo mejoramos aún más, pero si ese no es el caso, entonces podemos sentarnos y pensar cómo restablecemos esa potencialidad portuaria. Por allí, lo normal es que un territorio no pueda ser bueno en todo. Eso se llama especialización. Entonces, ocurre que hay 2, 3 sectores que empiezan a jalonar la economía y eso empieza a generar lo que llamamos actividades conexas, que son comercio que apoya esas actividades, turismo, etc. Sin embargo, la gran respuesta está condicionada por cada caso particular. Bueno, Nicole, profesor Jeffrey, muchas gracias. Disculpa, Natalie. Nicole también pregunta que los campos laborales en los que se puede desempeñar ciencias políticas. Gracias, Francis. Tengo muy poquitos minutos y no quisiera empezar a hablar y quedarme corta. Entonces les voy a enviar en el chat a todos un enlace de Meet para que si se termina la llamada y tienen más inquietudes, nos vemos por allá y seguimos conversando con más calma. Quisiera contarles cuáles son los campos, cuál es el perfil de nuestro programa Uninorte, cómo es el plan de estudios y todo eso que la universidad les ofrece como estudiantes de ciencia política e estudiantes uninorteños para marcar la diferencia. No solamente está el doble programa, también está el enlace pregrado-posgrado, el doble título con una universidad en Estados Unidos que es USF y las demás actividades, programas y planes que tiene la universidad para el éxito del estudiante en su paso por ella. Entonces, nada, los invito ya mismo, apenas terminemos esta, nos vamos para allá y conversamos. Entonces, les prometo que no me toma más de 10 minutos, sino lo que ustedes quieran seguir preguntando y si ahí nos alargamos. Pero sí me gustaría a Andrea, a Nicole, a Mariana, Sharon, Angeli, nos vemos por allá y seguimos conversando. ¿Les parece? Perfecto, eso, chicas, recuerden. Tú también estás invitado, si quieres. Recuerden que si ya están decididos en que quieren estudiar ciencias políticas, está el stand para que tengan todas sus dudas. Ya están las inscripciones abiertas, se pueden inscribir desde ya para entrar ahora en el segundo semestre del año. Muchas gracias a Natalie, a Jeffrey por este espacio, a ustedes por estar aquí, a ser parte de esto, por mostrar su interés, que ya, bueno, quedó poco tiempo, pero ya Natalie les va a abrir el espacio para que resuelvan absolutamente todas sus dudas. Los invito a que sigan pendientes a todo el contenido que tenemos en la Feria Pop Uninorte 2021 y muchas gracias por el día de hoy. Listo, ya saben, copien y peguen ese enlace, nos vemos allá. Gracias a todos, gracias a Admisiones y a Prime. Feliz tarde. Muchas gracias por su asistencia. La sala la cerraremos en 30 segundos.